Carla, cuéntanos, ¿cuál es la situación de estas 5 familias y qué es lo que ha ocurrido? Hola, perdón. Sí, pues el gobierno español repatrió a varias familias en diferentes botes lo hizo desde noviembre del año pasado, ¿no? Eh, Todo esto estuvo rodeado de una enorme pompa mediática y política. Incluso la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, e incluso también se sacó la foto en otra ocasión, Mónica García Gómez, la ministra de Sanidad, pues estuvieron ahí recibiendo a las diferentes familias que fueron repatriadas, ¿no? Al llegar, las repartieron entre diferentes comunidades. Algunas fueron a Asturias, otras fueron a Extremadura y otras, como es el caso del que estamos hablando, llegaron al País Vasco, ¿no? Incluso Jonan Fernández, responsable del gobierno vasco, dijo que disponían de todos los recursos necesarios para hacer esta acogida, ¿no? Sin embargo, la experiencia de estas familias que hemos querido retratar desde el sindicato ha sido bien distinta. Es decir, por un lado, los han movido de un lugar a otro, por lo menos en 3 ocasiones, sin tener en cuenta su voluntad o el arraigo que pudieran tener en un territorio o en otro. Han estado hacinados en diferentes hoteles privados o en albergues a cargo de diferentes ONGs. No disponían de cocina, no disponían de posibilidad de cocinar ni de un espacio íntimo suficiente, tenían horarios, etcétera, ¿no? Bueno, unas condiciones que no eran las adecuadas para estas familias. ¿Qué sucede? Pues en agosto de este mismo año el Gobierno comunica a las ONGs responsables de esta acogida que se termina la financiación de estos programas de acogida y que, por lo tanto, las familias debían abandonar estos hogares de acogida para marcharse el 31 de octubre. ¿Qué sucede? Se organizan con el sindicato, vamos a hacer una rueda de prensa y un día antes de la rueda de prensa la subdelegación del Gobierno en el País Vasco convoca una reunión extraordinaria con las familias y les propone como solución atrasar 2 meses más el abandono de estos albergues y de estos hoteles, ¿no? A las familias esto les parece totalmente insuficiente y siguen por la vía de la denuncia y de la lucha para intentar conseguir una alternativa habitacional permanente. ¿Qué sucede? Ayer mismo hicimos pública esta situación y el Gobierno, la subdelegación del Gobierno ha estado hablando con la prensa y lo que responde es que están absolutamente incrédulos ante esta situación, que no entienden cómo ha podido suceder si en ningún momento había ninguna amenaza de desahucio, ¿no? Y todo entra dentro de la normalidad, esto se ha prorrogado, etcétera, ¿no? Entonces, ante esto, sí que queremos dejar claro en nombre de las familias lo que ha sucedido, porque lo que está intentando hacer el Gobierno es escurrir el bulto, pasar la responsabilidad y de alguna manera hacerlo diciendo que las familias han mentido en algún punto, ¿no? Lo que ha sucedido, explicado muy brevemente, como he dicho, es que desde agosto lo único que había sobre la mesa era el 31 de octubre os vais a la calle, tenéis que buscaros vosotros la vida, recursos, en servicios sociales no hay nada. Y un día antes de la rueda de prensa, cuando sabían que este tema se iba a denunciar políticamente, la propia subdelegada del Gobierno llamó a una reunión para decirles que se prorrogaba, ¿no? Entonces, el Gobierno lo que está haciendo es mentir, por un lado, al decir que estas familias tenían conocimiento de que se iban a dar las prórrogas mucho antes, y por otro lado, lo que está haciendo es aplicar una estrategia que, en nuestra opinión, es un muy buen ejemplo de lo que es el maltrato institucional, que no solo se aplica en este caso, sino que se aplica en muchísimos otros casos a través de los servicios sociales, ¿no? Que es poner prórrogas que se van renovando in extremis justo antes de que llegue la fecha final, para que, mientras tanto, las familias estén en una situación de desesperación y se saquen las castañas solas sin que tengan que utilizarse recursos del Estado para ello, ¿no? Nos parece que es una estrategia absolutamente inhumana y deplorable, y que lo que hay que hacer aquí es que estamos ante una situación de excepcionalidad. Son personas que acaban de salir de un genocidio, que acaban de salir de una situación de barbarie, que no tienen los recursos ni la capacidad de desarrollar su vida. Pusimos unos ejemplos, o sea, les piden para salir al mercado del alquiler libre, que es la única opción que les ponen sobre la mesa, les piden nóminas. ¿Qué nóminas van a presentar si acaban de venir de un genocidio?
O, por ejemplo, son muchos estudiantes universitarios que han tenido que suspender sus estudios directamente porque no había universidad, ¿no? Entonces, ¿qué vida laboral va a desarrollar una persona así? Estamos ante una situación de excepcionalidad y lo que las familias reclaman son dos cosas muy claras: que se aceleren los procedimientos de la resolución de asilo y que se garantice una alternativa de vivienda de calidad y permanente. Importante esto que planteas porque hemos hablado en más de una ocasión sobre, en efecto, la situación de asilo con determinados casos y con determinados casos, ¿no? Muchas veces se deja en el desamparo y en la vulnerabilidad a quienes no deberían, precisamente por su condición de precariedad y de dificultad para acceder a derechos y a garantías, que se les deje en ese desamparo. Como bien has apuntado, Carla, yo te iba a preguntar si tienen consideradas algunas acciones en adelante a partir de esto que está ocurriendo y que estás denunciando. Bueno, la voluntad de las familias es primero ver si hay más movimientos al respecto, si podemos conseguir alguna otra alternativa y en base a eso valorar los siguientes pasos. En ningún caso la vía de la lucha y la vía de la denuncia se descartan. Simplemente lo que tenemos que ver es cuál es la respuesta de la subdelegación del Gobierno con respecto a esto e ir valorando, ¿no? Sí que quería aprovechar para decir algo que yo creo que es muy importante, que es que para poder tomarle la medida a la hipocresía del Gobierno, en este caso a través de la situación de estas 5 familias, yo creo que es muy importante redimensionar este hecho, es decir, compararlo con otro tipo de cuestiones, ¿no? Por dar unos ejemplos. Mientras nos dicen que no hay recursos para alojarlos, estamos en Vitoria-Gasteiz, una ciudad de poco más de 250.000 habitantes. Mientras nos están diciendo que no hay recursos para realojarlos, hay 8.000 viviendas vacías, cientos de las cuales, casi 200 de las cuales son de propiedad municipal, ¿no? Hay que redimensionar las cuestiones para ver el nivel de la hipocresía. Una cosa es los recursos que nos dicen que ofrecen y otra es los recursos que existen. Y son dos cuestiones muy diferentes. O, por ejemplo, podríamos ponerlo en relación con los esfuerzos, como comentabas, que ha hecho el Gobierno en otros casos. Y el doble rasero es impresionante. Por ejemplo, se han traído más de 190.000 refugiados ucranianos, han sido acogidos sin mayores problemas, ¿no? ¿De verdad pretenden que nos creamos que no hay recursos para realojar a 5 familias? O a 26 familias más o menos que hay en todo el Estado, porque es que no estamos hablando, en este caso no estamos hablando estrictamente de refugiados, no son personas que simplemente por su condición, por haber vivido una situación de guerra y de genocidio, han sido traídas al Estado español, como en el caso ucraniano, son repatriadas, es decir, que tampoco es una acción de solidaridad extraordinaria la que ha hecho el Gobierno, de hecho lo único que ha hecho es cumplir con su obligación legal, que era traer a personas que tienen uno o más miembros con nacionalidad hispano-palestina al territorio estatal. O sea, entonces hay que ponerlo en relación a esos elementos. Y también los gestos simbólicos de solidaridad del Gobierno hay que medirlos en relación a sus actos. La solidaridad con el pueblo palestino empieza desde aquí, empieza con gestos materiales. Y lo que reivindicamos es que hay una solución permanente de vivienda para estas familias. Pues en efecto, Carla, hay que tener el ojo muy puesto en esto porque, como bien señalas, la solidaridad con el pueblo palestino empieza aquí. Me ha gustado cómo lo has planteado y me voy a quedar con ese titular. En Canal Red seguimos hablando siempre de lo que está ocurriendo, del genocidio contra el pueblo palestino, pero hay que hablar también entonces de estos casos que son fundamentales y están pintando de cuerpo entero, como bien apuntaba Carla, también la acción del Gobierno. Carla Pisano, portavoz del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, muchas gracias por haber estado con nosotras en el tablero y mucha fuerza para esas 5 familias que seguro que las van a necesitar. Cuentan con Canal Red para seguir denunciando cualquiera de estos hechos. Gracias a vosotros.